Durante años, Carmen aprendió a sobrevivir en silencio. Madre soltera desde los 23, con la pequeña Lucía en brazos y un título inconcluso en administración, acumuló trabajos, horarios fragmentados y noches mal dormidas para mantener las cuentas al día. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, heredado de un antiguo conocido de la familia que le ofreció un precio simbólico, pero todo lo demás corría por su cuenta. Ningún apoyo del padre de la niña, ningún gesto generoso de la familia. Y aún así, ella siguió adelante. Estudió por las noches, cuidó de su hija durante el día y poco a poco consiguió puestos administrativos que apenas pagaban, pero le daban dignidad. Cuando finalmente se graduó, Carmen ya era reconocida en el mercado por su ética y paciencia, dos cualidades que aprendió a la fuerza. Fue en un martes lluvioso cuando llegó la tan anhelada propuesta, una vacante de analista financiera senior con salario fijo, plan de salud y posibilidad real de crecimiento dentro de una empresa sólida. Recibió el correo en su celular mientras regresaba del trabajo empapada, empujando el carrito del supermercado con una mano y sosteniendo la mochila de su hija con la otra. Leyó el texto 3 veces, sin poder creerlo. Era real. Recursos Humanos le pedía formalizar su aceptación antes de que terminara la semana. Al llegar a casa, después de dejar a Lucía haciendo la tarea, Carmen lloró en el baño, sola, de alivio. Era el comienzo de una nueva etapa, o al menos eso creía en ese momento. El sábado de esa misma semana, su madre la invitó a una cena familiar. Carmen dudó. Esos encuentros siempre tenían un aire extraño, como si ella fuera una visita tolerada, no parte integral del hogar. Aún así fue, más por Lucía, que adoraba ver a sus primos, que por ella misma. Llegó con un pastel sencillo y un vino barato, como de costumbre, y notó que su hermana Estela parecía particularmente entusiasmada. Estela era el opuesto de Carmen, expansiva, siempre bien vestida, siempre con algún nuevo proyecto financiado por conocidos de su madre. Nunca permanecía mucho tiempo en ningún trabajo, pero siempre tenía dinero de sobra. En medio de la cena, entre risas y brindis, cayó la bomba. Estoy tan feliz. Me llamaron para ese puesto en la empresa Thalberg, analista financiera senior. ¿Se acuerdan? Aquel que parecía hecho para Carmen, pero ella lo rechazó. Y me llamaron a mí. Carmen se quedó congelada. El tenedor se detuvo en el aire. Sintió el corazón acelerarse y el estómago revolverse. Nadie la miró, ni su madre, que simplemente sonrió satisfecha, ni Estela, que ni siquiera la mencionó directamente. Carmen trató de mantenerse firme, pero por dentro todo se desmoronaba. Ella nunca rechazó el puesto. ¿Cómo sabía Estela de la propuesta? ¿Y por qué a nadie le parecía extraño? Fue la primera vez en mucho tiempo que salió de una cena familiar sin despedirse. Solo pensaba en llegar a casa y entender qué diablos había sucedido. Durante años, Carmen aprendió a sobrevivir en silencio. Madre soltera desde los 23, con la pequeña Lucía en brazos y un título inconcluso en administración, acumuló trabajos, horarios fragmentados y noches mal dormidas para mantener las cuentas al día. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, heredado de un antiguo conocido de la familia que le ofreció un precio simbólico, pero todo lo demás corría por su cuenta. Ningún apoyo del padre de la niña, ningún gesto generoso de la familia, y aún así, ella siguió adelante. Estudió por las noches, cuidó de su hija durante el día y poco a poco consiguió puestos administrativos que apenas pagaban, pero le daban dignidad. Cuando finalmente se graduó, Carmen ya era reconocida en el mercado por su ética y paciencia, dos cualidades que aprendió a la fuerza. Esa noche, Carmen no durmió. Pasó horas sentada en el sofá, con el celular en las manos y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Abrió el correo electrónico de la oferta y, para su sorpresa, había un nuevo mensaje automático de Thalberg
informando que el proceso había concluido. Entró al sistema de la empresa con el mismo usuario del día anterior y vio que el estado de su candidatura ahora figuraba como desistimiento por parte del candidato. Su nombre aparecía vinculado a una renuncia formal registrada 2 días antes. Ella nunca hizo eso. Inmediatamente buscó el historial de envíos. No había nada enviado desde su correo personal, pero existía una dirección casi idéntica, con su nombre y apellido, pero con una letra cambiada en el dominio. Un correo falso creado exclusivamente para esa respuesta. El aire le faltó. Carmen no tenía ya dudas, alguien había saboteado su oportunidad y por la forma en que se había orquestado, solo alguien de su familia podría conocer los detalles necesarios para algo así. Ya entrada la noche, comenzó a recopilar todo lo que pudo. Capturas de pantalla, copias de correos, registros de la oferta original y datos del correo falso. Se acostó cuando el sol asomaba, pero su cuerpo no descansó. Al despertar, Lucía la miraba en silencio desde la puerta del cuarto. «Mamá, lloraste mientras dormías», susurró. Carmen simplemente la abrazó, permaneciendo así varios minutos. No había más tiempo para dudas o miedo. Era una injusticia demasiado grande. No podía seguir permitiendo que su propia familia la tratara como invisible, como alguien que debía conformarse con lo que quedaba. Sabía que si dejaba pasar esto, nada cambiaría. Estaba harta de sobrevivir. Por primera vez en años sintió la urgencia de reaccionar, no solo por ella, sino por Lucía, que observaba todo. Se vistió con rapidez, recogió sus documentos y decidió ir a la sede de Thalberg al día siguiente, sin cita, sin avisar. Solo ella y las pruebas. El resto, lo que viniera, tendría que enfrentarlo. A la mañana siguiente, Carmen llegó a la sede de Thalberg poco después de las 8. El edificio era moderno, con fachada de vidrio reflectante y una recepción impecable. Vestía ropa sobria y llevaba sus documentos organizados en una carpeta azul escolar. Esperó unos minutos hasta que una recepcionista, al escuchar su nombre, frunció el ceño como si lo reconociera, pero dudó antes de responder. Carmen pidió hablar urgentemente con alguien de recursos humanos, explicando que se trataba de una posible fraude relacionado con una oferta de empleo. Tras varias llamadas internas y casi media hora de espera, una analista de RH la condujo a una pequeña sala con una mesa y 2 sillas. El ambiente era impersonal, pero Carmen mantuvo la compostura. Presentó su identificación, narró brevemente su postulación y exhibió el historial del correo falso. La analista escuchó en silencio, hojeando los documentos, hasta que llegó a la parte del correo usado para rechazar la oferta. Su semblante cambió. «Ese dominio no coincide con el institucional. ¿Usted nunca confirmó esa renuncia directamente con nosotros?», preguntó. Carmen negó con firmeza. Jamás había pensado en rechazar la vacante. Aún la soñaba. La analista solicitó unos minutos para revisar registros internos. Carmen permaneció sola, mirando las paredes blancas y tratando de no imaginar lo peor, respirando hondo mientras pensaba en Lucía y en lo mucho que esa oportunidad significaba para ambas. 20 minutos después, la mujer regresó acompañada de un gerente de RH, quien, tras un firme apretón de manos, confirmó la inconsistencia. El correo de rechazo no correspondía a los registros originales y el acceso al sistema se había realizado desde un IP diferente, procedente de la ciudad donde vivía la madre de Carmen. Ambos representantes, visiblemente desconcertados, le informaron que el caso sería investigado de inmediato y que recibiría respuesta antes de finalizar la semana. Antes de irse, Carmen dejó una copia física de todos sus documentos y agradeció por la atención. Caminó hasta el paradero de autobús con una mezcla de alivio y angustia. Había hecho lo que debía, pero la herida de la traición seguía latente. Más que la vacante, lo que dolía era saber que su propia madre había intervenido justo cuando todo podía cambiar. Ahora,
Carmen sabía que tendría que estar preparada para lo que viniera, incluida la difícil tarea de enfrentar esa verdad cara a cara. O3 Mini. Durante años, Carmen aprendió a sobrevivir en silencio. Madre soltera desde los 23, con la pequeña Lucía en brazos y un título inconcluso en administración, acumuló trabajos, horarios fragmentados y noches mal dormidas para mantener las cuentas al día. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, heredado de un antiguo conocido de la familia que le ofreció un precio simbólico, pero todo lo demás corría por su cuenta. Ningún apoyo del padre de la niña, ningún gesto generoso de la familia. Y aún así, ella siguió adelante. Estudió por las noches, cuidó de su hija durante el día y, poco a poco, consiguió puestos administrativos que apenas pagaban, pero le daban dignidad. Cuando finalmente se graduó, Carmen ya era reconocida en el mercado por su ética y paciencia, dos cualidades que había aprendido a la fuerza. En los días siguientes, Carmen mantuvo su rutina con esfuerzo, pero estaba lejos de estar tranquila. Llegaba a casa exhausta de su trabajo temporal como asistente contable y se dejaba caer directamente en el sofá, esperando una señal de Thalberg. Revisaba el correo compulsivamente y mantenía el celular siempre cargado. No contó nada a su hija, pero Lucía percibía su cansancio e inquietud. Aunque sin entender todo, le ofrecía pequeños abrazos y decía frases como «Va a salir bien, mamá», sin saber exactamente de qué hablaba. El miércoles por la tarde, mientras redactaba un informe, recibió una llamada del Departamento de Recursos Humanos de Thalberg. Le pidieron que se presentara en la sede el viernes por la mañana. No quisieron dar detalles. Solo reforzaron que el área jurídica estaría presente en la reunión. Al colgar, Carmen sintió las manos empapadas en sudor. Aquello era más grave de lo que imaginaba. Intentó concentrarse en su trabajo, pero apenas logró terminar lo que tenía entre manos. Su jefe notó su mirada ausente y, sin hacer preguntas, la dejó salir más temprano. En casa, repasó una vez más todos sus documentos e intentó anticipar posibles desenlaces, aunque sabía en el fondo que el asunto ya estaba en manos de la empresa y que las consecuencias podrían superar lo que ella estaba preparada para afrontar. La mañana del viernes, Carmen llegó a Thalberg puntualmente a las 9. Vestía la misma ropa de la semana anterior, no por falta de opciones, sino porque quería que la recordaran visualmente como la mujer que había venido a buscar justicia. La condujeron a una sala más amplia con una mesa rectangular, donde ya esperaban el gerente de recursos humanos, la analista que la había atendido previamente y una mujer de blazer oscuro que se presentó como la abogada de la empresa. Después de las presentaciones, le comunicaron que, con base en las pruebas recopiladas y la investigación interna, habían confirmado el uso de identidad falsa para cancelar su candidatura. Además, la persona que había asumido la vacante, Estela, había presentado datos falsificados y referencias inconsistentes. El proceso de contratación estaba completamente comprometido. Carmen guardó silencio mientras el gerente, mirándola a los ojos, declaró: «Necesitamos convocar a ambas a una reunión formal. Es el procedimiento adecuado, dado que se ha violado la identidad y existió mala fe en el proceso de contratación». Carmen asintió. La reunión se programaría para la semana siguiente. Al salir del edificio, caminó lentamente por la acera, sintiendo el peso de tener que enfrentar a su propia hermana. Esa misma tarde, la noticia de la convocatoria llegó a la casa de su madre. Al final del día, Estela envió un mensaje breve y frío. «Me enteré de lo que hiciste. Felicidades». Carmen leyó esas palabras con una mezcla de rabia y lástima. No había disculpas ni explicación alguna, solo el orgullo herido manifestándose. No respondió. Pasó el fin de semana tensa, esforzándose por no mostrar nada a Lucía, aunque era imposible ocultar completamente su estado. La noche anterior a la reunión apenas durmió, recordando su infancia compartida con Estela, los años compartiendo habitación
y las constantes comparaciones de su madre, Carmen siempre fue la práctica, la esforzada, mientras Estela era la brillante, la que tenía futuro. Ahora comprendía que aquello iba más allá del favoritismo familiar. Se trataba de reclamar el lugar que siempre le habían negado. La mañana de la reunión, Carmen despertó antes del despertador. Se vistió con calma, recogió su cabello con determinación y salió sin decir mucho, solo mirando a Lucía y diciéndole: «Hoy es un día importante». Su hija asintió como si entendiera. En Thalberg fue conducida a la misma sala de la semana anterior. Poco después entró Estela, acompañada de su abogada particular, con maquillaje impecable, ropa cara y una expresión de desdén. Carmen se mantuvo firme. La abogada de la empresa abrió la sesión explicando que sería un procedimiento breve, con oportunidad para que ambas partes expusieran su versión, y que Thalberg había documentado todos los pasos del proceso irregular. Carmen presentó nuevamente sus pruebas, detallando cómo había descubierto el correo falso, los horarios de acceso y los indicios de manipulación de datos. Al principio, Estela negó todo, afirmando que solo había aprovechado una oportunidad que se presentó, pero ante la contundencia de las evidencias, comenzó a contradecirse. Cuando se mencionó el IP del acceso, proveniente de la ciudad donde vivía su madre, y la incompatibilidad de su currículum con su historial real, el semblante de Estela cambió. El Departamento de Recursos Humanos fue categórico. Por haber ingresado a la empresa con documentación falsa e información adulterada, el contrato de Estela sería rescindido de inmediato. Además, Thalberg procedería a formalizar la oferta original a Carmen, con los mismos términos y beneficios inicialmente prometidos. Carmen guardó silencio durante unos segundos, esperando sentir una victoria absoluta, una justicia plena. En su lugar, encontró cansancio, dolor y un nudo en la garganta. Aún así, aceptó. Salió de la reunión con la sensación de que por primera vez alguien ajeno a su familia había reconocido lo que ella siempre supo, que su esfuerzo tenía valor. Durante años, Carmen aprendió a sobrevivir en silencio. Madre soltera desde los 23, con la pequeña Lucía en brazos y un título inconcluso en administración, acumuló trabajos temporales, horarios fragmentados y noches mal dormidas para mantener las cuentas al día. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, heredado de un antiguo conocido de la familia a un precio simbólico, pero todo lo demás corría por su cuenta. No recibió apoyo del padre de su hija ni ningún gesto generoso de su familia. Aún así, siguió adelante. En los días siguientes, Carmen mantuvo su rutina con esfuerzo, aunque lejos de sentirse tranquila. Llegaba exhausta de su empleo temporal como asistente contable y se dejaba caer directamente en el sofá, pendiente del correo electrónico y con el celular siempre cargado. No contó nada a Lucía, pero su hija percibía su cansancio e inquietud. Ofrecía pequeños abrazos y repetía: «Va a salir bien, mamá», sin entender del todo por qué. El miércoles por la tarde, mientras redactaba un informe, recibió una llamada de Recursos Humanos de Thalberg. Le pidieron que se presentara el viernes por la mañana en la sede, sin más detalles, solo advirtiendo que el área legal también estaría presente. Al colgar, sintió las manos empapadas de sudor. Ese asunto era más grande de lo que imaginaba. Su jefe notó su distracción y sin preguntas le permitió salir antes. El viernes a las 9 en punto, Carmen llegó puntual a Thalberg. Vestía la misma ropa de la semana anterior, no por falta de opciones, sino para que la recordaran como la mujer que buscaba justicia. Fue conducida a una sala amplia donde ya la esperaban el gerente de RH, la analista que la había atendido antes y una abogada de la empresa. Le informaron que la investigación interna había confirmado el uso de identidad falsa para cancelar su candidatura y que Estela había ingresado con datos y referencias falsificadas. El proceso de contratación estaba viciado.
El gerente explicó que, por protocolo, debían convocar a ambas hermanas a una reunión formal la semana siguiente. Carmen asintió en silencio, sintiendo el peso de enfrentarse a su propia hermana. Esa misma tarde, Estela envió un mensaje frío. «Me enteré de lo que hiciste. ¡Felicidades!». Carmen lo leyó con rabia y pena sin responder. La noche anterior a la reunión, apenas durmió, recordando las comparaciones constantes de su madre. Ella era la práctica, la esforzada. Estela, la brillante, la favorita. Comprendió que aquello era más que favoritismo. Era reclamar el lugar que siempre le habían negado. En la reunión, Estela negó los hechos hasta que las pruebas, el correo falso, los registros de acceso desde la ciudad de la madre, fueron irrefutables. RH informó que el contrato de Estela sería rescindido de inmediato y que la oferta original se formalizaría a favor de Carmen, con los mismos términos prometidos. Al firmar su contrato oficial días después, Carmen sintió una paz discreta. No lloró ni celebró en exceso, simplemente respiró hondo y guardó la pluma sabiendo que ese momento era solo suyo. El primer salario le permitió comprar sin calcular cada gasto. Frutas favoritas de Lucía, yogures, una blusa nueva, pequeños lujos que sabían a libertad. Pero el silencio familiar persistió. Nadie la felicitó ni apareció para celebrarlo. Carmen esperaba esa frialdad, pero en su interior surgía una nueva pregunta. ¿Qué vendría ahora que había ganado algo por mérito propio? La respuesta llegó en forma de confrontación. 2 sábados después, su madre apareció sin avisar, cargando una bolsa de supermercado y reprochándole: «Fuiste demasiado lejos. Estela está destrozada». Carmen, con el corazón latiendo con fuerza, respondió con calma: «Solo reclamé lo que era mío por derecho. Si eso la destruyó, ese no es mi problema». Su madre la acusó de ingratitud y favoritismo hacia Estela, pero Carmen no replicó. Miró a Lucía en la cocina y dijo: «Ya basta, no cargaré más los errores ajenos». Fue la primera vez que no se sintió pequeña ante ella. Esa noche, Carmen borró todos los números de su familia de su celular, excepto el de su abuela materna, con quien tenía una relación de afecto genuino. Por primera vez, sintió que se separaba de aquello que la lastimaba. La vida adoptó un nuevo ritmo. Lucía ingresó a una escuela mejor con beca parcial, volvió a sonreír con ligereza, y los fines de semana se llenaron de paseos al parque, cine y juegos en casa. Carmen aún sentía nostalgia por lo que nunca tuvo, una infancia justa, el orgullo materno, pero se enfocó en construir su presente. En Thalberg, asumió un rol estratégico en un proyecto de reestructuración financiera. Con el tiempo, sus colegas admiraron su determinación y fortaleza. Cuando le preguntaban por su trayectoria, ella respondía que aprendió temprano a luchar por cada espacio que merecía. Y sonreía, no porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente sabía que no le debía nada a nadie, ni explicaciones ni disculpas. Durante años, Carmen aprendió a sobrevivir en silencio. Madre soltera desde los 23, con la pequeña Lucía en brazos y un título inconcluso en administración, acumuló empleos temporales, horarios fragmentados y noches en vela para mantener las cuentas al día. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, heredado de un conocido de la familia a un precio simbólico, pero todo lo demás corría por su cuenta. No recibió apoyo del padre de su hija ni ningún gesto generoso de su familia. Aún así, siguió adelante. El distanciamiento de la familia no trajo paz inmediata. Durante semanas, Carmen sintió que vivía entre 2 mundos. El presente, donde por fin conquistaba un espacio por mérito propio, y el pasado, que susurraba recuerdos dolorosos en los momentos de silencio. En los cumpleaños de sus sobrinos, que antes marcaba religiosamente, ahora solo veía fotos en redes sociales, cuando no era directamente bloqueada. Dudó si debía intentar reconciliarse,
pero pronto recordaba la mirada de su madre aquella tarde, la ausencia de remordimiento y la forma en que aún culpaba a Carmen por todo. La rabia cedía paso a la aceptación. Algunos días eran más difíciles, sobre todo cuando veía a Lucía preguntar por primos y tías, queriendo entender por qué nadie aparecía. Carmen explicaba con delicadeza: a veces hay que alejarse de quienes no nos hacen bien. Lucía, con sus 8 años, parecía entender más que muchos adultos. Somos nuestra propia familia, ¿verdad, mamá?, dijo una noche acostada junto a ella. Carmen solo tomó su mano, esforzándose por no emocionarse. Era eso. Por primera vez, la pequeña estructura que formaban solo ellas dos le parecía suficiente y lo bastante fuerte. Con el paso de los meses, Carmen notó un cambio interior. Ya no se disculpaba por sus logros, ni minimizaba sus victorias para no incomodar a nadie. Se volvió más directa, más segura. Sus colegas la respetaban no solo por su competencia, sino también por su postura firme. Empezó a recibir invitaciones a mentorías internas y ayudó a otras mujeres de la empresa que atravesaban situaciones similares. En uno de esos encuentros, una madre recién contratada le confesó que casi renuncia a la vacante por miedo a no poder con la responsabilidad de criar a su hija sola. Carmen escuchó atentamente y, por primera vez, compartió parte de su historia, no con resentimiento ni dramatismo, sino como quien simplemente sobrevivió. La otra mujer se quedó en silencio. Luego la abrazó, diciendo que solo escucharla la hacía sentirse más fuerte. Aquella noche, Carmen volvió a casa con algo nuevo en el pecho. Su trayectoria, por dura y solitaria que hubiera sido, ahora servía a un propósito mayor. No se trataba solo de ganar, se trataba de demostrar que era posible seguir adelante incluso cuando todo parecía decir lo contrario, y eso la liberaba aún más. La estabilidad financiera trajo cambios prácticos, pero fue el espacio emocional el que más transformó a Carmen. Poco a poco recuperó pequeños placeres que había dejado atrás. Leer antes de dormir, escuchar música mientras cocinaba, incluso probar una clase de baile en el centro cultural del barrio. Gestos simples que antes parecían lujos, ahora formaban parte de su rutina. Lucía también florecía, más segura, más habladora, haciendo amigas con facilidad. Carmen la observaba con admiración, no porque fuera perfecta, sino porque veía en ella la libertad que nunca tuvo en su propia infancia. El vacío familiar, que antes dolía, se convirtió en un terreno fértil donde madre e hija construían su vínculo sin comparaciones ni exigencias distorsionadas. Algunos domingos seguían trayendo incomodidad, recuerdos de almuerzos familiares, conversaciones bulliciosas, los aromas de la cocina de su madre. Pero eran solo eso, recuerdos. Carmen ya no sentía culpa por no formar parte de aquello. Descubrió que el lazo de sangre no basta para justificar un sufrimiento constante y que el amor verdadero solo tiene sentido cuando es recíproco. Fue en una mañana lluviosa, casi 6 meses después de todo, que sonó el teléfono. Carmen trabajaba desde casa y contestó sin mirar el número. Era su madre. Su voz sonaba vacilante, más baja de lo habitual. «Quería hablar contigo, Carmen». Ella guardó silencio. La madre continuó. «Creo que me equivoqué. En muchas cosas. Te extraño. A ti y a Lucía». Carmen cerró su laptop con lentitud. Aquellas palabras removieron algo en su interior, pero no como esperaba. No sintió ganas de correr hacia ella, ni de descargarle todo lo que había guardado. Sintió, sí, cierto alivio. Finalmente alguien admitía lo que ella siempre supo. La conversación fue breve. Carmen dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no guardaba odio, pero que tampoco podía fingir que nada había pasado. Su madre lloró al otro lado de la línea, pidió perdón y expresó el deseo de empezar de nuevo. Carmen agradeció, pero no prometió nada. Al colgar, permaneció unos minutos en silencio. No lloró.
Solo respiró hondo y miró por la ventana, donde la lluvia fina empezaba a cesar. Sabía que perdonar no significaba aceptar todo de nuevo, y que seguir adelante, esta vez, era una elección suya, no una esperanza depositada en otros. Durante años, Carmen aprendió a sobrevivir en silencio. Madre soltera desde los 23, con la pequeña Lucía en brazos y un título inconcluso en administración, acumuló empleos temporales, horarios fragmentados y noches en vela para mantener las cuentas al día. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, heredado a precio simbólico de un conocido de la familia, pero todo lo demás corría por su cuenta. No recibió apoyo del padre de su hija ni ningún gesto generoso de su familia. Aún así, siguió adelante. El distanciamiento de su familia no le trajo paz de inmediato. Durante semanas, Carmen sintió que vivía entre dos mundos. El presente, donde finalmente se abría camino por mérito propio, y el pasado, que le susurraba recuerdos dolorosos en los momentos de silencio. En los cumpleaños de sus sobrinos, que antes marcaba religiosamente, ahora solo veía fotos en redes sociales cuando no era directamente bloqueada. Dudó si debía intentar acercarse de nuevo, pero pronto recordaba la mirada de su madre aquella tarde, la ausencia de arrepentimiento y la forma en que aún la culpaba por todo. La rabia dio paso a la aceptación. Algunos días eran más difíciles, sobre todo cuando Lucía preguntaba por primos y tías, intentando entender por qué nadie aparecía. Carmen explicaba con delicadeza: a veces hay que alejarse de quienes no nos hacen bien. Lucía, con sus 8 años, parecía comprender más que muchos adultos. Somos nuestra propia familia, ¿verdad, mamá?, le dijo una noche acostada a su lado. Carmen solo tomó su mano, esforzándose por no emocionarse. Era eso, por primera vez, la pequeña estructura que formaban, solo ellas dos, le parecía suficiente y lo bastante fuerte. Con el paso de los meses, Carmen notó un cambio profundo en sí misma. Ya no se disculpaba por sus logros ni minimizaba sus victorias para no incomodar a nadie. Se volvió más directa, más segura. Sus colegas la respetaban no solo por su competencia, sino también por su postura firme. Comenzó a recibir invitaciones a mentorías internas y ayudó a otras mujeres en la empresa que atravesaban situaciones similares. En uno de esos encuentros, una madre recién contratada le confesó que casi renuncia a la vacante por miedo a no poder con la responsabilidad de criar a su hija sola. Carmen escuchó atentamente y por primera vez compartió parte de su historia. No con resentimiento, sino como quien simplemente sobrevivió. Aquella noche volvió a casa con algo nuevo en el pecho. Su trayectoria, por dura y solitaria que hubiese sido, ahora servía a un propósito mayor. No se trataba solo de vencer, se trataba de demostrar que era posible seguir adelante incluso cuando todo parecía estar en contra, y eso la liberaba aún más. La estabilidad financiera trajo cambios prácticos, pero fue el espacio emocional el que más transformó a Carmen. Poco a poco recuperó pequeños placeres que había dejado atrás. Leer antes de dormir, escuchar música mientras cocinaba, incluso probar una clase de baile en el centro cultural del barrio. Gestos simples que antes parecían lujos, ahora formaban parte de su rutina. Lucía florecía también, más segura, más habladora, haciendo amigas con facilidad. Carmen la observaba con admiración, no porque fuera perfecta, sino porque veía en ella la libertad que nunca tuvo en su infancia. El vacío familiar que antes dolía se convirtió en un terreno fértil, donde madre e hija construían su vínculo sin comparaciones ni exigencias distorsionadas. Algunos domingos aún traían incomodidad, recuerdos de almuerzos familiares, conversaciones bulliciosas, los aromas de la cocina de su madre, pero eran solo eso, recuerdos. Carmen ya no sentía culpa por no formar parte de aquello.
descubrió que el lazo de sangre no basta para justificar un sufrimiento constante y que el amor verdadero solo tiene sentido cuando es recíproco. Fue en una mañana lluviosa, casi 6 meses después de todo, que sonó el teléfono. Carmen trabajaba desde casa y contestó sin mirar el número. Era su madre. Su voz sonaba vacilante, más baja de lo habitual. «Quería hablar contigo, Carmen». Ella guardó silencio. La madre continuó. «He pensado mucho en lo que dijiste. Creo que tengo que cambiar muchas cosas. Te extraño a ti y a Lucía». Carmen cerró el portátil lentamente. Aquellas palabras removieron algo en su interior, pero no como esperaba. No sintió ganas de correr hacia ella, ni de descargarle todo lo guardado. Sintió, sí, cierto alivio. Finalmente, alguien admitía lo que ella siempre supo. La conversación fue breve. Carmen dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no guardaba odio, pero que tampoco podía fingir que nada había pasado. Su madre lloró al otro lado, pidió perdón y expresó su deseo de empezar de nuevo. Carmen agradeció, pero no prometió nada. Al colgar, permaneció unos minutos en silencio. No lloró, solo respiró hondo y miró por la ventana, donde la lluvia fina comenzaba a cesar. Sabía que perdonar no significaba aceptar todo otra vez, y que seguir adelante esta vez era una decisión suya, no una esperanza depositada en otros. Durante años, Carmen aprendió a sobrevivir en silencio. Madre soltera desde los 23, con la pequeña Lucía en brazos y un título inconcluso en administración, acumuló empleos temporales, horarios fragmentados y noches en vela para mantener las cuentas al día. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, heredado a precio simbólico de un conocido de la familia, pero todo lo demás corría por su cuenta. No recibió apoyo del padre de su hija ni ningún gesto generoso de su familia. Aún así, siguió adelante. El distanciamiento de su familia no le trajo paz inmediata. Durante semanas, Carmen sintió que vivía entre dos mundos: el presente, donde por fin conquistaba un espacio por mérito propio, y el pasado, que le susurraba recuerdos dolorosos en los momentos de silencio. En los cumpleaños de sus sobrinos, que antes marcaba religiosamente, ahora solo veía fotos en redes sociales, cuando no era directamente bloqueada. Dudó si debía intentar acercarse de nuevo, pero pronto recordaba la mirada de su madre aquella tarde, la ausencia de arrepentimiento y la forma en que aún la culpaba por todo. La rabia dio paso a la aceptación. Algunos días eran más difíciles, sobre todo cuando Lucía preguntaba por primos y tías, tratando de entender por qué nadie aparecía. Carmen explicaba con delicadeza: a veces hay que alejarse de quienes no nos hacen bien. Lucía, con sus 8 años, parecía comprender más que muchos adultos. «Somos nuestra propia familia, ¿verdad, mamá?», le dijo una noche, acostada a su lado. Carmen solo tomó su mano, esforzándose por no emocionarse. Era eso, por primera vez, la pequeña estructura que formaban, solo ellas dos, le parecía suficiente y lo bastante fuerte. Con el paso de los meses, Carmen notó un cambio profundo en sí misma. Ya no se disculpaba por sus logros, ni minimizaba sus victorias para no incomodar a nadie. Se volvió más directa, más segura. Sus colegas la respetaban no solo por su competencia, sino también por su postura firme. Comenzó a recibir invitaciones a mentorías internas y ayudó a otras mujeres en la empresa que atravesaban situaciones similares. En uno de esos encuentros, una madre recién contratada le confesó que casi renuncia a la vacante por miedo a no poder con la responsabilidad de criar a su hija sola. Carmen escuchó atentamente y por primera vez compartió parte de su historia, no con resentimiento, sino como quien simplemente sobrevivió. Aquella noche volvió a casa con algo nuevo en el pecho. Su trayectoria, por dura y solitaria que hubiera sido, ahora servía a un propósito mayor. No se trataba solo de vencer, se trataba de demostrar que era posible seguir adelante incluso cuando todo parecía estar en contra.
y eso la liberaba aún más. La estabilidad financiera trajo cambios prácticos, pero fue el espacio emocional el que más transformó a Carmen. Poco a poco recuperó pequeños placeres que había dejado atrás. Leer antes de dormir, escuchar música mientras cocinaba, incluso probar una clase de baile en el centro cultural del barrio. Gestos simples que antes parecían lujos, ahora formaban parte de su rutina. Lucía florecía también, más segura, más habladora, haciendo amigas con facilidad. Carmen la observaba con admiración. No porque fuera perfecta, sino porque veía en ella la libertad que nunca tuvo en su infancia. El vacío familiar, que antes dolía, se convirtió en un terreno fértil donde madre e hija construían su vínculo sin comparaciones ni exigencias distorsionadas. Algunos domingos aún traían incomodidad. Recuerdos de almuerzos familiares, conversaciones bulliciosas, los aromas de la cocina de su madre, pero eran solo eso, recuerdos. Carmen ya no sentía culpa por no formar parte de aquello. Descubrió que el lazo de sangre no basta para justificar un sufrimiento constante y que el amor verdadero solo tiene sentido cuando es recíproco. Fue en una mañana lluviosa, casi 6 meses después de todo, que sonó el teléfono. Carmen trabajaba desde casa y contestó sin mirar el número. Era su madre. Su voz sonaba vacilante, más baja de lo habitual. «Quería hablar contigo, Carmen». Ella guardó silencio. La madre continuó. «He pensado mucho en lo que dijiste. Creo que tengo que cambiar muchas cosas. Te extraño a ti y a Lucía». Carmen cerró su portátil lentamente. Aquellas palabras removieron algo en su interior, pero no como esperaba. No sintió ganas de correr hacia ella ni de descargarle todo lo guardado. Sintió, sí, cierto alivio. Finalmente alguien admitía lo que ella siempre supo. La conversación fue breve. Carmen dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no guardaba odio, pero que tampoco podía fingir que nada había pasado. Su madre lloró al otro lado, pidió perdón y expresó su deseo de empezar de nuevo. Carmen agradeció, pero no prometió nada. Al colgar, permaneció unos minutos en silencio. No lloró, solo respiró hondo y miró por la ventana, donde la lluvia fina comenzaba a cesar. Sabía que perdonar no significaba aceptar todo otra vez, y que seguir adelante, esta vez, era una decisión suya, no una esperanza depositada en otros.